Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto y me alegra mucho poder compartir con ustedes en esta noche, antes de irnos a cama, poder compartir de la palabra de Dios y meditar un poquito en la Biblia, que bien nos hace falta para poder aprovechar estos tiempos en los cuales estamos en aislamiento social, como así le han llamado, y poder abrir las Escrituras y poder entender un poquito y disfrutar de lo que Dios nos da a través de este sagrado libro. Gracias por prestarme su tiempo, hermanos, en esta noche. Me agradaría mucho saber que están interesados en la palabra de Dios, en la Biblia, y poder continuar meditando y aprendiendo de las cosas de Dios, aún no pudiendo estar físicamente en el templo, poderlo hacer en nuestros hogares. Y es para mí un honor y un privilegio, hermanos, realmente poder compartir a través de este medio con cada uno de ustedes lo que Dios quiera enseñarnos. No es una predicación en sí, sencillamente quiero compartir una breve meditación para que ésta nos haga reflexionar un poco y lo estemos pensando, lo estemos meditando hoy en la noche, mañana, durante el día, y en cualquier momento podamos llevar la palabra de Dios a nuestra mente y poderla reflexionar. Me gustaría comenzar nuestra meditación, nuestra serie de meditaciones en esta noche, y quisiera pedirle, hermano y hermana, jóvenes, que abran sus Biblias en el Salmo número 1. Vamos a meditar, obviamente no en todo el Salmo, sencillamente voy a leer varios versículos, voy a leer del versículo 1 al versículo 3, del primero al tercero, donde voy a detener la lectura para hacer una oración breve y de esa manera pedir al Señor su dirección y que podamos aprender juntos en esta noche, meditar justamente como dice la Biblia, el justo, el bienaventurado medita en la palabra de Dios. Así que vaya conmigo, por favor, hermano o hermana, a la Biblia, Salmos número 1. Voy a comenzar leyendo el versículo primero y después vamos a orar. Salmo 1, del 1 al 3. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no estuvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar, por favor. Señor bendito, gracias por darnos la oportunidad en esta noche, a pocas horas de terminar este día, la oportunidad de abrir las sagradas palabras de Dios, la palabra de Dios, las sagradas páginas de la Escritura. Ayúdanos, oh Dios, para poder meditar y poder reflexionar y pensar algunos minutos, los próximos minutos, acerca de este pasaje en dos aspectos en particular. Te ruego que nos enseñes por amor a tu grande nombre, en Cristo Jesús. Amén. El Salmo número 1, hermanos, es un salmo muy conocido por la mayoría de los cristianos y más que conocido, hasta memorizado. El Salmo comienza con una bienaventuranza y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y da una serie de explicaciones acerca de una descripción de cómo es aquel hijo de Dios que realmente vive una vida de separación y de santidad para Dios. Pero quiero llamar la atención primeramente al versículo 1 y en la primera palabra, la palabra bienaventurados. Este salmo va dirigido, hermanos, justamente a aquellas personas bienaventuradas, es decir, al dichoso o a la dichosa. Aunque comienza con la frase bienaventurado el varón, esta bienaventuranza abarca para todos aquellos que se acoplan o amalgaman a la descripción de dicho salmo. Una persona bienaventurada no solamente es el varón, es también la mujer. La edad que tenga, un pequeño, un anciano, un joven, una señorita, uno que está en la edad madura o en la adultez o en la juventud o en la pubertad, en cualquier periodo de su vida, siempre y cuando esta persona haya creído en Cristo y sea parte de la familia de Dios, es bienaventurado, es dichoso. Recordemos que la palabra bienaventurado, hermanos, es una acción que viene de parte de Dios. Dios es el que nos da la dicha, la felicidad. Bienaventurados.
Es decir, dichosos, benditos de una manera suprema, y todo aquel persona que pertenece ya a la familia de la fe es aquella persona bienaventurada. De forma tal, hermanos, que este salmo va dirigido a todos aquellos que ya pertenecen a la familia de Dios. Por eso son bienaventurados. Y continúa diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero si llegamos al versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está hablando claramente, hermanos, el salmista de aquel hijo de Dios, de aquella persona bienaventurada y dichosa, no necesariamente o particularmente porque medita en la palabra de Dios. Eso es una consecuencia propiamente, el ser bienaventurado por leer y meditar y apreciar la palabra de Dios. Pero es bienaventurado porque pertenece al reino de Cristo. Es porque ya es una persona que es parte de la familia de Dios, porque ya ha sido regenerada cuando aceptó a Cristo en su corazón como su Dios y como su Salvador. Pero esa persona que ya es bienaventurada, que ya es dichosa, porque ahora pertenece y tiene una herencia en los cielos, esa persona es alguien que va a encontrar en la ley de Jehová deleite. Y estos son los dos aspectos, hermanos, que quiero que meditemos en los próximos minutos. Dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa misma ley de Dios medita de día y de noche. Quiero que pensemos un poco, hermanos, en esta ocasión, acerca de estas dos acciones o estos dos aspectos que menciona el salmista acerca de aquella persona bienaventurada o dichosa, es decir, de aquella persona que ha entregado a Cristo su vida, de aquella persona que ya le pertenece a Él, tiene su afecto, su inclinación, en muchos aspectos espirituales, elementos espirituales, pero uno de ellos y uno de los principales es la ley de Jehová. ¿Qué es la ley de Jehová? Bueno, la ley de Jehová para nosotros hoy en día que tenemos la revelación completa de Dios, pues es toda la Biblia, toda la palabra de Dios. En aquel entonces, cuando el salmista escribió en su momento y en su tiempo este pasaje, pues se estaba refiriendo a lo que existía de las Sagradas Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento. Y es también significativo, hermanos, ver porque cuando dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El término ley o la palabra ley, que se tradujo hacia el castellano, es la palabra Torah o Torá, que para los judíos la Torá, para el salmista y para todos los judíos, la Torá pues se estaba refiriendo específicamente al decálogo o al Pentateuco. Eso es específicamente Torah o Torá, pero para nosotros, sencillamente Torá quiere decir, para todos nosotros los creyentes, no solamente es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, sino para los creyentes hoy en día, en la actualidad, que tenemos los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo que componen la revelación total de Dios al hombre, es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra Torah significa precepto o estatuto. Es decir, es la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos todos los preceptos de vida que Dios quiere que sepamos, conozcamos, practiquemos y meditemos. Así que podemos decir que la ley de Jehová, hermanos, es la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que el bienaventurado, dice la palabra de Dios, es aquella persona que medita en la ley de Jehová y en ella está su delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo de aislamiento, pues es un buen tiempo que Dios nos ha dado, hermanos, a sus hijos, a los creyentes, para que entre muchas otras labores y acciones que podamos llevar a cabo en nuestros hogares o en nuestra fuera de casa, dentro de casa, me refiero en el patio y cosas así, me refiero a que podemos y debemos, entre muchas otras cosas, aprovechar el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Siempre va a ser un deleite la Biblia, la palabra de Dios. Debe ser un deleite para el Hijo de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dos aspectos importantes, hermanos, que me gustaría que meditáramos en esta noche, y ese es el primero, es en deleitarse en la palabra de Dios.
No debe haber mayor deleite para el cristiano, para el bienaventurado, que hallar deleite en las Escrituras. Es cierto que debemos de disfrutar y de encontrar alegría y gozo y satisfacción en la vida cristiana, pero sobre todo hay un aspecto muy importante. Y dice el salmista que el bienaventurado se deleita en la ley de Jehová. ¿Qué quiere decir deleitarse? Bueno, la palabra deleitarse aquí en este versículo sencillamente significa placer del ánimo y de los sentidos. Es decir, el deleite en la palabra de Dios, hermanos, tiene que ver con dos aspectos. Tiene que ver con el ánimo y tiene que ver con los sentidos. Yo lo veo de esta manera. Tiene que ver con nuestro aspecto emocional, pero también con nuestro aspecto físico. Sentidos, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro oído. En la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su deleite. Sí, hay muchas cosas que nos atraen, ¿no es cierto, hermanos? Hay muchas cosas en este medio en el cual vivimos que nos son atrayentes, que nos causan placer, que nos causan deleite, pero lo principal que nos debe de causar alegría, satisfacción, emoción, nos debe de exaltar nuestro ánimo y nuestros sentidos, es propiamente la palabra de Dios. Por alguna razón, hermanos amados, Dios nos ha dado su palabra. Y usted y yo vamos a encontrar todo lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos de Dios, sepamos de Dios. Y lo vamos a encontrar en la Biblia. Meditar en ella, pero deleitarnos en la palabra de Dios debe ser una práctica que todos los días nuestro cuerpo y nuestra mente lo desee y lo anhele. Sentarnos a leer la palabra de Dios, dormirnos con la palabra de Dios, levantarnos recordando versículos, pasajes, predicaciones, memorización de la misma Biblia. Ese es el objetivo de las Escrituras, hermanos, que tenga un efecto transformador, atrayente y satisfactorio al cristiano. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La pregunta es, hermanos, ¿se deleita en las cosas de Dios? ¿Se deleita usted en la Biblia? Alguien dirá, bueno, a mí me deleita mucho leer la Biblia, pero cuando compro una Biblia, porque estoy emocionado. Eso nos pasaba quizás cuando estábamos cuando estábamos pequeños, ¿no? Y éramos niños o adolescentes y nos compraban una Biblia y no queríamos que se ensuciara y la poníamos al lado del buró y la cuidábamos, la limpiábamos y comenzábamos a leerla y leer desde Génesis, pasajes y todo. Después se nos iba la emoción y la ilusión porque pues era como un juguetito nuevo. Pero la Biblia no debemos de verlo como un juguete nuevo. Es la palabra de Dios. Ese deleite que teníamos cuando nos regalaban esa Biblia. Cuando la abríamos y estábamos aprendiendo a leer y íbamos a la Biblia y leíamos versículos y nos sentíamos que habíamos hecho un gran logro. Esa misma emoción y satisfacción, hermanos, es a lo que se refiere el salmista cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Motivarnos, leer la Biblia, escuchar la predicación, memorizar los versículos. Podemos decir, bueno, yo ya tengo una mente que todo se me resbala y mi memoria ya no me da para más y trato de aprender los versículos y cuando quiero expresar y memorizar el versículo lo memorizo y cuando quiero decirlo en voz alta comienzo con el final y termino con 15 versículos más adelante que del contexto. No importa, como quiera que sea, el bienaventurado, el Hijo de Dios, siempre va a hallar deleite en la Biblia. Sea leída, sea predicada, sea escuchada, sea memorizada, sea analizada. El deleite de la palabra de Dios debe estar en su vida y en mi vida. Pero hay otro aspecto, hermanos, porque continúa diciendo el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y la segunda parte del versículo dice, y en su ley, es decir, en la ley de Jehová o en la ley de Dios, que está describiendo en la primera parte del versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El primer aspecto que encontramos, hermanos, que el Hijo de Dios debe tomar en cuenta y en consideración
hacia la palabra de Dios es que debe demostrar y tener un deleite, una exaltación, un placer de ánimo y de los sentidos hacia la palabra de Dios. Debe ser su satisfacción, su anhelo, su devoción, su inclinación. Pero también nos dice la Escritura misma que hay que meditarla. Y en su ley medita de día y de noche. Hay una doble bendición. El bienaventurado ya es bendito porque es parte de la familia de Dios. Pero también esa bendición se va a duplicar cuando encuentres deleite al meditar en la Escritura. ¿Qué quiere decir meditar? Bueno, meditar en este versículo, hermanos, sencillamente se tradujo meditar, pero la palabra que utilizó el salmista fue una palabra que significa musitar. ¿Qué quiere decir musitar? Bueno, hablar en voz baja, casi susurrando. Así que lo que se refiere en la Biblia cuando dice que el bienaventurado, el Hijo de Dios, el creyente, el que ama y aprecia la Biblia, la palabra de Jehová, la palabra de Dios, dice que medita en ella día y noche. La frase día y noche se está refiriendo no que 24 horas o 20 horas al día y noche, no, se está refiriendo a todos los días, porque un día abarca el día y la noche. Así que esa frase quiere decir todos los días. Y todos los días el bienaventurado, dice, no solamente se deleita en la Biblia, sino que medita, musita. Esto quiere decir, hermanos, que la Biblia nos está enseñando cómo debemos de leerla. No solamente leerla con la vista y en voz baja y ya. No, la lectura de la Biblia, cuando leamos, cuando tengamos nuestro devocional personal, dice la Biblia, medita, es decir, léela en voz audible, que tú alcances a escucharla como si fuese un susurro, como diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y comenzar, eso es musitar. Pero el meditar, hermanos, y el musitar no es solamente casi susurrarla. Meditar quiere decir, les voy a leer una pequeña definición que encontré. Musitar quiere decir pensar atenta y detenidamente sobre un asunto para comprenderlo bien y formar una opinión o tomar una decisión sobre eso que se leyó. Esto quiere decir, hermanos, que musitar es bueno, pero el meditar hay que musitarla, susurrarla, leerla en voz audible a que nuestros oídos lo escuchen, pero con la finalidad de hacerlo con la atención y la dedicación y el respeto, obviamente, porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Hacerlo con la atención debida y detenidamente para formar un criterio personal en base a la revelación de Dios y por ende tomar una decisión. Así que leer la Biblia, hermanos, no es nada más, ya la leí, ya cumplí, ya, porque el pastor pregunta de vez en cuando que si leímos la Biblia y así ya puedo decirles que sí y no mentir, o ya la leí a la carrera porque ya mi papá, mi mamá me dijeron que no salía de la casa o no me iba a mirar la televisión o no iba a conectarme a internet si no leía la Biblia. No, es el sentarse con tiempo, sin estar a prisas ni acarreado, musitarla, meditarla, poner nuestros sentidos, como lo hacía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y pensar detenidamente. Eso es lo que nos dice la Biblia. Así tienes que leerla, medítala, piensa en ella. Cuando meditemos y musitemos la palabra de Dios, hermanos, no nos va a costar trabajo memorizarla entonces, porque no solamente estaremos poniendo en marcha nuestro sentido de la vista, sino que el sentido del oído también al leerla, la estamos viendo, la estamos leyendo en voz alta y la estaremos escuchando, y más de nuestros sentidos estarán involucrados en la meditación y en el estudio y la lectura de la Biblia. De manera que podremos encontrar más deleite en ello y vamos a acostumbrarnos o habituarnos a escuchar la palabra de Dios por nosotros mismos. Y cuando queramos memorizar un pasaje no será un poco menos complicado hacerlo. Así que me gustaría, hermanos, que nos fuéramos esta noche a nuestras casas. Bueno, ya estamos en casa. A nuestras camas, más bien dicho.
meditando en estos dos aspectos importantes. La palabra de Dios tenemos que meditarla y debemos de tener deleite en ella. Pídale a Dios, hermano, pídale a Dios, hermana, pídale a Dios, joven, señorita, que no te aburra la Biblia, que no te enfade. Es la palabra de Dios. Una hermana dijo, pastor, no le podrán poner dibujitos a la Biblia porque hay mucha letra y cuando la leo me llama más la atención los dibujitos. Bueno, pues hay Biblias con dibujitos, pero son para niños, ¿no? Pero también es válido, es factible. Si eso le va a funcionar, bueno, comience por eso. Pero le va a quitar mucho tiempo el espacio de los dibujos, de las gráficas, al resto del contenido de la Biblia. Pero por algo se empieza. Medite en la palabra de Dios, ponga sus sentidos en ellos, deleítese en las sagradas escrituras y vamos a encontrar, hermanos, un gran cúmulo de riqueza para nuestra vida espiritual. No por nada, Dios es sabio y Dios es soberano y en su sabiduría e inteligencia Dios nos ha provisto de este sagrado libro para que usted y yo aprendamos más de Dios, conozcamos más la obra de Dios. Y por ende, hermanos, entonces el Espíritu Santo va a utilizar su palabra que inspiró para que usted y yo nos vayamos amoldando a la forma y al carácter que Dios quiere y desea que usted y yo tengamos. Yo le invito, hermano, en esta noche a que piense y reflexione sobre estos dos aspectos importantes. Como cristianos debemos de deleitarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, y nunca debemos dejar de meditarla. Piense en ello y dígale, Señor, yo quiero tener mi inclinación, mi favoritismo, mi consagración, mi devoción, mi corazón, mis sentidos. Quiero tenerlos en la Biblia, en la palabra de Dios. Mire, hermano, todo se va a acabar. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra siempre va a permanecer. Lo que vale la pena, hermanos, en esta vida es lo que permanece, lo que perdura. Y la Biblia va a permanecer aunque ya no estemos en este mundo y aunque estos cielos y la tierra pasen, sean destruidos y Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. La palabra de Dios y su efecto transformador, deleitoso, atractivo y atrayente al Hijo de Dios nunca va a dejar de tener el efecto. Medite en la palabra de Dios, hermano. No deje de hacerlo. Lo estamos haciendo los domingos, la mañana, tarde, miércoles también, y lo haremos prácticamente toda la semana en estas reuniones que estaremos teniendo juntos, usted junto conmigo, todas las noches en nuestro canal. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y así nos despedimos. Señor y Padre nuestro, gracias por la Biblia, la ley de Jehová. Te pido que la apliques a nuestras vidas y nos des siempre un buen corazón a favor de ella. Háblanos, enséñanos y permítenos dormir esta noche y descansar confiados en tu presencia y en tu promesa. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, en este mismo canal y a la misma hora. Dios les bendiga.